Con el inicio de un nuevo periodo presidencial, le ha llegado al presidente un nuevo periodo constitucional muy conflictivo. La hora de la verdad ha traído un rebosamiento en el Teatro Nacional, gasto que debimos ahorrarnos porque el acto debió ser celebrado ahí en la Asamblea Nacional, ese lugar solemne donde se reúne la Asamblea Nacional compuesta por senadores y diputados. Se destapa en este día la crisis de las cárceles, se destapa el anuncio de protestas cívicas por organizaciones que hacen cuestionamientos al gobierno. Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo desde la República Dominicana para el mundo a través de Su Mundo TV. La hora de la verdad, con el inicio de un nuevo periodo presidencial, le ha llegado al presidente Luis Abinader, quien debe pensar muy bien de cómo arranca un nuevo periodo constitucional muy conflictivo. No solamente por el afán de muchos funcionarios en quedarse en posiciones donde muchos no han llenado las expectativas que esperaba la población dominicana y que se han acomodado a posiciones públicas, muchos hasta confundiéndose, creyendo que son propietarios eternos de las posiciones. Se ha hablado en los últimos días de alguna gente que se resiste a ser sustituidos en las posiciones designadas, y no hay dudas de que el presidente Luis Abinader conoce muy bien quienes han cumplido en un alto porcentaje con su deber y otros que no han llenado las expectativas frente al país. Vemos en las últimas horas, en los últimos días, una lluvia de comunicados pagados en la prensa escrita para proyectar logros y enviar señales de que no me quite, señor presidente. La hora de la verdad ha traído un rebosamiento en el Teatro Nacional, gasto que debimos ahorrarnos porque el acto debió ser celebrado ahí en la Asamblea Nacional, ese lugar solemne donde se reúne la Asamblea Nacional compuesta por senadores y diputados. Pero nada, el gobierno ha apostado a celebrar la toma de posesión en un lugar fuera del Congreso Nacional, que es el lugar constitucional que envía la señal de la legalidad histórica en materia de toma de posesión. De toma de posesión de mandatarios
donde usted ve todas las imágenes de la toma de posesión de presidentes de la República en la Asamblea Nacional. Pero nada, el protocolo, la decisión fue tomada y muchos recordarán cómo el doctor Balaguer, uno de los que se juramentó siempre en la sala augusta de la Asamblea Nacional, ese centro de la cultura que es la plaza donde está el Teatro Nacional, construido por el gobierno que encabezó Balaguer, ahora va a recordar el lugar donde se celebran los grandes espectáculos y otros eventos en el país. Pero no todo es color de rosa, iniciando un nuevo mandato. Cuando se destapa en este día la crisis de las cárceles, se destapa el anuncio de protestas cívicas por organizaciones que hacen cuestionamientos al gobierno. Conocemos de los reclamos de los médicos que insisten en reclamos salariales, al igual que las enfermeras desde la región del Cibao. Coincide la toma de posesión del presidente Abinader con obras que no han sido concluidas en este periodo de 4 años de gestión, y el país hastiado por los tapones, el caos en el tránsito, las facturas eléctricas escandalosas, como también el caos en el kilómetro 9, donde invasores de la propiedad pública se atreven a decir en las últimas horas que ellos esperan negociar con el gobierno para el traslado de sus actividades comerciales. Un kilómetro 9 invadido por cientos de vehículos con una suciedad, con vertedero y además con obstáculos a la circulación. El nuevo periodo del presidente Abinader inicia con haitianos enfrentando a la autoridad pública, el problema de los niños haitianos en las escuelas, quitándole cupo a los niños dominicanos, y un nuevo periodo que se inicia con una temporada ciclónica agresiva, con alerta para las provincias del país por el paso de un potencial ciclón número 5, identificado desde el fin de semana como Ernesto. Un gobierno con muchas expectativas que promete incrementar en un 0.4% la entrega de recursos para recapitalizar el Banco Central. Pero un gobierno que promueve, a diferencia del 2020, una reforma constitucional. En el 2020, el actual presidente Luis Abinader era radicalmente opuesto
a la reforma de Danilo, como lo fue opuesto también Leonel Fernández, y hoy, arrancando el nuevo periodo, los fiscales protestan en contra de un supuesto intento negado ayer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Según voces de la oposición y de fiscales, se pretendería eliminar el Consejo del Ministerio Público. Ayer protestaron los fiscales y poco a poco iremos viendo a muchos sectores a favor y en contra de la modificación constitucional, y ya muchos dicen que no se necesita modificar más la Constitución de la República, aunque el presidente Luis Abinader le ha cogido mucho cariño a la expresión candado a la Constitución, mientras el Vox Populi dice que si ponen un candado, quizás luego aparezcan las llaves del poder para volver a modificar nuevamente la Constitución de la República. El periodo nuevo de Abinader arranca con un gran logro de la instalación de un centro de ciberseguridad en el Banco de Reservas para darle mayor seguridad a sus clientes y a sus operaciones, lo que comparte hablando la verdad. Pero también arranca con el anuncio de la Superintendencia de Bancos de un fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero dominicano, pero arranca con el debate sobre la tanda de reformas que proyecta el gobierno, que no solamente aterriza con el caso de la permanencia temporal de la doctora Miriam Germán en la Procuraduría General de la República, sino también que aterriza con muchos puntos polémicos en esa reforma, y mucho más polémicos cuando en el país, en vez de hablar de una reforma del Estado que evite una reforma fiscal, le hablan al país de nuevos impuestos rechazados por los pobres, la clase media y el sector empresarial. Inicia Abinader el nuevo periodo con una comidilla entre periodistas que es comentada hoy en la columna de Buena Tinta en el periódico Diario Libre sobre el recelo con el presidente Abinader y los miembros de la prensa, a los cuales le están aplicando a los periodistas la acción ridícula de pedirle cédulas a los periodistas que cubren oficialmente la actividad o las actividades del señor presidente de la República. ¿Qué pasa en este país? Que los medios de comunicación acreditan los periodistas en el Palacio y se inventa la pendejada, la acción ridícula de que un periodista tenga que estar presentando cédulas. Eso no se justifica, señor presidente. Usted tiene que evaluar su gobierno desde los pies hasta la cabeza para salir airoso, y póngale fin a los inventos
de mucha gente, cancelando inclusive a los que niegan el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, porque un funcionario administra bienes públicos, informaciones de interés para la ciudadanía. Eso no se puede permitir, señor presidente, que aquí funcionaritos se crean dueños de la República y no quieran cumplir el mandato de las leyes. El que no quiera cumplir su función en un cargo público, que se vaya a freír arepas para su casa, señor presidente, y que lo dejen a usted sin crearle ruidos en dependencias del Estado. Señor presidente, el periodo se inicia con la muy papa caliente de escoger a los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, y se inicia, señor presidente, con una meteorología muy activa que debe tener una mayor orientación a la ciudadanía, que debe estar atenta a los boletines, y esto lo decimos no solamente porque coincide con el inicio del nuevo gobierno, sino además porque la temporada ciclónica está allá en la zona caribeña muy activa, y hay que orientar a la población. Yo quiero decir sobre el tema de la Junta Central Electoral que hizo muy buena gestión ese pleno de la Junta Central Electoral. Yo particularmente le doy un voto de reconocimiento al doctor Román Jaques y a su equipo por unas elecciones que ya antes de las 10 de la noche, sin inconvenientes, se conocían los resultados electorales. Yo creo que hay que dar pasos concretos para valorar esa Junta Central Electoral. Vamos al primer cambio en este día y venimos con algo muy novedoso a propósito del Día de la Restauración de la República, un tema de importancia para Hablando la Verdad. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Tenemos aquí la información sobre la tormenta tropical Ernesto, que se localiza aproximadamente a unos 565 kilómetros al este-sureste de San Juan, Puerto Rico, y posee vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste a unos 31 kilómetros por hora. Se prevé que su velocidad de traslación siga reduciéndose mientras gire hacia el oeste-noroeste en las próximas 24 horas, afectando a Puerto Rico durante esta noche, y luego se incline más hacia el norte, sin afectar directamente la República Dominicana. En cuanto a las condiciones del tiempo sobre el país, hoy, en horas matutinas, se prevén nubes dispersas y aislados chubascos debido al arrastre de nubes por el viento del este-noreste hacia la Altagracia, El Ceibo, La Romana, Atomayor, Monteplata, Sánchez Ramírez, Samaná y María Trinidad Sánchez. El resto del país permanecerá con cielo ligeramente opaco por presencia de partículas de polvo sahariano,
temperaturas calurosas y pocas lluvias. En la tarde, aguaceros aislados con tronadas distanciadas hacia localidades en las provincias antes mencionadas, así como en Elías Piña, Independencia, San Pedro de Macorís y sectores del Gran Santo Domingo, debido al aumento de la velocidad del viento y los efectos locales. También oleaje peligroso se estará generando al final de la tarde hacia el litoral noreste y oriental atlántico. En la noche empezarán a incidir bandas nubosas asociadas al amplio campo nuboso de la tormenta tropical Ernesto, provocando aguaceros hacia provincias diferentes, provincias del sureste y noreste del país. Vamos a conectar con el historiador Anthony Almonte Minaya a propósito del 16 de agosto, Día de la Restauración de la República. Anthony es un profesor universitario, un catedrático universitario de diferentes universidades, tiene una maestría en historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como una maestría también en antropología y también egresado de las ciencias políticas. Saludos, Anthony, ¿cómo estás? Saludos, buenos días, Mr. Ale, ¿cómo está usted? Gracias por la oportunidad y la invitación. Queriendo escucharlo, porque usted, como una persona que imparte lo que es la historia de la República Dominicana en las aulas, no podemos dejar de pasar por alto esa lucha intensa de los dominicanos para fortalecer la independencia de 1844 con la restauración de la República. Adelante. Bien, gracias por la oportunidad de poder hablar a los televidentes y a los que nos escuchan por diferentes redes sociales en este programa Hablando la Verdad. Y agradezco la oportunidad al comunicador Ale Jiménez. Bueno, el proceso de restauración, como ya el distinguido Jiménez ha mencionado, tiene que ver con la lucha de mayor incidencia en el proceso de la identidad y de la consolidación del pueblo dominicano. Como él decía, en 1844, pues se hizo la independencia como tal del pueblo haitiano. Ahora bien, ese proceso de independencia solamente duró alrededor de 17 años. A los 17 años de lograr la independencia del pueblo haitiano, un grupo de jóvenes, entre ellos los trinitarios, que ya como todos sabemos, estaba Duarte como gran ideólogo, los demás compañeros, después se sumaron Mella, Sánchez, y fueron los que hicieron este proceso de independencia. Pero bueno, lo importante es que la restauración tiene consigo dos elementos fundamentales. Primero, el elemento de la anexión a España. Y brevemente me gustaría dar algunos tópicos para ver cómo llegamos, después de ser un país independiente, a anexionarnos nuevamente a España. La lucha que se dio en el seno de la Primera República tenía dos sectores fundamentales, el sector conservador y el sector liberal. El sector conservador, liderado por Pedro Santana, Buenaventura Báez, Tomás Bobadilla, entre otros, y representantes de esos grupos económicos fundamentales en el corte de madera, los hatos ganaderos, etcétera. El sector liberal, que estaba representado por los trinitarios y los comerciantes, además una pequeña burguesía oligárquica de tabaco en el Cibao, entre otros. Estos dos sectores fueron los que hicieron la pugna y llegaron al gobierno. Primero Pedro Santana, después algunos gobiernos momentáneamente, después Buenaventura Báez, Pedro Santana y después Buenaventura Báez. En 1857, puntual, se da el proceso de la Revolución de Moca. ¿Por qué? Porque Buenaventura Báez a los sectores tabaqueros del Cibao le compra el tabaco con un papel moneda que él imprimió sin respaldo. Esto hizo que los tabaqueros del Cibao se disgustaran, hicieran una revolución. Esta revolución trajo consigo dos elementos. Primero,
llevar el gobierno provisional a la parte norte, Santiago, y segundo, desconocer la autoridad de Buenaventura Báez. Para enfrentar a Buenaventura Báez, los comerciantes, tabaqueros del Cibao, los liberales, llamaron al general Pedro Santana, que estaba en el exilio, porque Báez lo había exiliado por cuestiones políticas antagónicas. Entonces, Santana viene por parte de los liberales, los mocanos, los santiagueros que hicieron esta revuelta y enfrenta a Báez. Asume el control, dispone al gobierno provisional de Santiago, deja sin efecto la constitución de 1858, la constitución de Moca, que ha sido una de las constituciones más liberales que se ha promulgado en la República Dominicana, entre ellas la Constitución de Moca y la Constitución de 1963 del profesor Juan Bosch. Por lo tanto, Santana, ¿qué hace? Expone el gobierno, asume la autoridad y vuelve a la Constitución de 1854. La tensión permanece entre los sectores. Un grupo de los liberales fueron exiliados, entonces Santana vuelve a asumir el control total. Como los intereses están de parte de quienes controlan, se unieron tanto los conservadores de Santana como los seguidores de Báez. ¿A qué? A buscar una salida a la situación que estaba en ese momento. Se dice que había una amenaza con Haití, se dice que había una crisis económica. Bosch, en su ensayo sobre la guerra de la restauración, relata de manera magistral cómo estaba la sociedad dominicana en su efecto, su situación económica, su pobreza, y deja todo estructurado y de manifiesto sobre la ciudad de Santo Domingo y Santiago, que eran las principales ciudades. Y él presenta la pobreza que había. A eso se le suma, según Santana, la constante amenaza de Haití. Por lo tanto, había que buscar una salida salomónica y era para ellos, en ese momento, según la anexión a España. Y se hacen los preparativos, se va a España, se calma, se da de acuerdo. En marzo 1861, 18 de marzo, se consuma la anexión a España. Viene Santana, proclama la anexión y deja de manifiesto que ya éramos anexados a España. Esta anexión trajo consigo elementos fundamentales. Primero, la pérdida de la soberanía que ya habíamos tenido y que habíamos ganado en las diferentes batallas que se dieron desde el 19 de marzo hasta 1856. Entonces, Santana proclama la anexión en lo que era el palacio, antiguo Palacio de Bollerá, frente a la Plaza de Armas. Estaba ahí en donde está el Parque Colón hoy en día. Y ahí, dentro de las promesas, dice lo siguiente, que España venía y hacía algunos acuerdos. Dentro de esos acuerdos, reconocer las leyes dominicanas, no retomar o reimplantar la esclavitud en el territorio dominicano y eliminar la circulación de papel moneda y que la moneda fuera únicamente de valor y que se retomara. Ahora bien, ese proceso no fue bien visto por todos los dominicanos. No todo el mundo, como dice Santana, estaba de acuerdo con la anexión. Y eso trajo los primeros movimientos armados que se dieron. El primer movimiento que se dio fue el 23 de marzo en San Francisco. Cuando estaba izando la bandera española, un grupo de patriotas no asumieron eso y se opusieron. Por lo tanto, ahí vino la contienda. Fue el primer movimiento. Otro segundo movimiento que se da después de este es el movimiento del 2 de mayo que se da en Moca. Ahora Moca de nuevo vuelve a ser fundamental en los procesos. No se asume, el general Juan Suero automáticamente toma el control de este proceso de sublevación y por orden de Santana, un grupo de líderes encabezados por José Contreras, Cayetano Gemosén, entre otros, fueron fusilados. No obstante, ese mismo proceso de 61 también se da que el patricio que estaba en el país, Mella, se pone en desacuerdo con la anexión y empieza a armar un proceso. Ese proceso es descubierto y Mella es exiliado, sale por Puerto Plata y lo de Mella también tiene que ver que Sánchez estaba en el exilio y entiende que debe de asumir una posición. Entonces tenemos dos figuras fundamentales.
la figura de Sánchez, que está en el exilio, y la de Mella, que estaba en el país, pero que es exiliado, al verle la intención de él oponerse y hacer un grupo subversivo en contra de la elección. Sánchez se entera, regresa, busca ayuda con Fabrelle Frank, que era el presidente haitiano, y por Haití entra Sánchez, y aquella famosa frase de Sánchez: y si alguien osa enmancillar mi nombre diciendo que entré por Haití, decirle que yo soy la bandera. Lamentablemente, ese movimiento de Sánchez no tuvo el efecto que debía tener, porque fue traicionado y fue capturado y fusilado en San Juan de la Maguana un 20 de junio de 1861. No sé si Alex tiene alguna pregunta hasta el momento para después. Sí. Adelante, Alex. Yo pienso que debemos mencionar que el pueblo dominicano, antes de esa jornada patriótica de lucha de la restauración de la República, arrancó muy bien enfrentando los haitianos el 19 de marzo de 1844, la batalla del 30 de marzo. Posteriormente hay que mencionar batallas en el sur, allá la Estrelleta, la labor titánica. La de Beler, la carrera. Las carreras, la labor titánica de los hijos de las matas de Farfán con San Juan de la Maguana y otros pueblos del sur, Asua, lo que es la provincia Bauruco, pero también hay que mencionar las batallas de Beler, la batalla de Sabana Larga, allá en Dajabón, previo a la restauración. Y quiero resaltar el papel del general Santiago Rodríguez allá en Sabaneta, que salió el 22 de febrero de 1863 con rumbo a Guayubín. Allá estaba en ese tiempo el general Buceta, que fue perseguido por cada uno de los comprometidos con el movimiento restaurador, a un nivel tal que Gaspar Polanco, que tuvo su sede, su fortaleza en Peñuela Esperanza Valverde, resaltado en el libro sobre la restauración por el profesor Juan Bosch, pasó Buceta mucho trabajo para llegar a Santiago y tuvo que esconderse en el cruce de Guayacanes, donde reside la familia Chávez, porque fue una lucha sin cuartel desde Guayubín hasta el Grito de Capotillo, resaltando la presencia de Santiago Rodríguez, Benito Monción, José Cabrera, Pepillo Salcedo, Gaspar Polanco, Gregorio Luperón y muchos otros más. Pero con la llegada al país, Anthony, desde Venezuela, el 24 de marzo de 1864, de ese padre de la patria inolvidable, perseguido, Juan Pablo Duarte. Agregarle, estimado Ale, a eso, muy bien las puntualizaciones que hace, tomando como referencia uno de los mejores ensayos que se ha hecho, que es la Guerra de la Restauración y la Guerra de Abril del profesor Juan Bosch. Que antes de esos procesos de febrero se dio un proceso en Neiva, que el 3 de febrero justamente de 1863, Cayetano Velázquez, con más de 150 hombres, se subleva en Neiva. Lamentablemente, el proceso de Velázquez y sus hombres no logra el impacto que tiene. Y usted mencionaba, y aquí hago la puntualización, que los primeros movimientos que se dieron para el 63 fue de Neiva, el de, ya como hablábamos, los que se dieron en Guayubín y Sabaneta el 21 y el 23 de febrero, y el de Santiago el 24 de febrero. Estos movimientos, si bien lograron enfrentar a los españoles, pero no lograron la victoria ni la conquista. Por lo tanto, los restauradores tuvieron que exiliarse a Haití, donde tenían un proceso de relación para poder enfrentar a los españoles. Entonces, el fracaso de los procesos que se dieron en febrero, especialmente de Santiago, el de Santiago tiene la situación que los conjurados fueron apresados
y fusilados. Se enjuiciaron y para el 17 de abril empezó el fusilamiento en la puerta del cementerio de la 30 de marzo a 5 de los conjurados de ese proceso. Por lo tanto, ya el estallido de la restauración y el grito del Capotillo se da el 16 de febrero de 1863, como usted bien menciona, y cito, el 16 de febrero, 14 patriotas, entre ellos los generales José Cabrera, Benito Monción, Santiago Rodríguez y Pedro Pimentel, quienes se encontraban en Haití gestionando apoyo para un nuevo levantamiento armado, ingresaron al territorio dominicano por la frontera norte y ocuparon el Cerro de Capotillo. Allí, sin perder el tiempo, izaron la bandera de aquel inmortal febrero y dieron cero de grito, ¡viva la República Dominicana! Este proceso empezó y los choques se dieron el 18 de agosto y el 16 de agosto con ya el grito de Capotillo para empezar a asediar a los españoles. Empezó la lucha titánica y empezaron a conquistar los diferentes bastiones que tenían los españoles en la línea noroeste hasta llegar, como usted decía, a Santiago. Buseta, que era el comandante en jefe de los españoles y también un tipo malísimo, hasta tanto que había en la época un refrán, ese es más malo que Buseta o peor que Buseta. La restauración, repito, empezó con el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863, se expande en toda la línea noroeste y a finales de agosto, el 31, llega a Santiago. El enfrentamiento entre los españoles y los restauradores. ¿Qué pasa aquí? Y algo fundamental, en Santiago la lucha dura 14 días. Y es aquí donde, para sacar a los españoles, que todavía no está claro quién fue que incendió la ciudad de Santiago, los españoles se atrincheraron en la fortaleza de San Luis y para sacarlo de ahí le prendieron fuego en septiembre a Santiago. Se lo atribuyen a Gaspar Polanco, esa batalla de Santiago y el incendio para enfrentar a los españoles. Eso lo dice vos, pero también González Tabla se lo atribuye a Buseta y la Gándara se lo atribuye a Buseta. Entonces, hay una contradicción entre lo que ellos plantean, hay varios ensayos sobre eso. En su historia de Santiago, desde 1863 a 1900, Edwin Espinal hace un recuento sobre las diferentes versiones que hay de quién pudo ser quien incendió Santiago. No está determinado, pero sí se dice que fue Polanco y que eso le dio la victoria a los restauradores que conquistaron Santiago, empezaron su sede de gobierno en Santiago con Pepillo Salcedo y, como usted decía, y es puntual, en la 16 de agosto, actualmente queda el lugar donde estuvo el gobierno restaurador. Ahí vino Duarte a visitar y a ponerse a disposición de los restauradores, aquel patricio, hombre, que con sus ideales, su enseñanza, con su arrojo y su valentía, empezó el proceso de independencia de 1844. Para no cansar todo el proceso, la restauración tiene consigo los elementos fundamentales. Primero es la guerra de mayor envergadura popular. Se pusieron de manifiesto los campesinos, los obreros y los diferentes sectores sociales. Segundo, la restauración fue el momento en que los dominicanos asumieron de manera positiva y decidida ya su identidad. No queremos España, no queremos Estados Unidos, no queremos a ninguna otra potencia. Nosotros somos dominicanos y vamos a luchar por restaurar la independencia dominicana, que fue lo que pasó con la guerra de la restauración. Y tercero, es el elemento de mayor trascendencia de manera geopolítica. ¿Por qué? Porque la restauración llevó consigo a que Cuba y Puerto Rico empezaron su lucha en contra de España. Tanto así que el estilo de guerra, de guerrilla, que se implantó aquí, liderado por Mella y conocido por Máximo Gómez, que estuvo del lado de los españoles, que se fue a Cuba, pues se llevó ese mismo estilo de guerra de guerrilla para luchar en la guerra de los 10 años y en la guerra de los 5 años de Cuba. Por lo tanto, desde la República Dominicana es el centro geopolítico que se expande en
el Caribe para luchar en contra del colonialismo y en este sentido en contra del imperialismo español. La Guerra de Restauración fue la chispa, primero, de libertad de los dominicanos y la chispa que encendió la libertad de los cubanos y de los puertorriqueños. Mira, Anthony, Adelante, Alex, se me ocurre recordar mis tiempos guardianos, leyendo y releyendo el diccionario bibliográfico escrito por Rufino Martínez, que tiene una versión que la tengo en mi poder hasta el año 1930, desde el siglo XIX hasta el 1930. Cuando hablamos del siglo XIX, hablamos de 1800 en adelante, donde se diferencian los febreristas, independentistas, linieros, restauradores y otros elementos fundamentales de la historia dominicana. Y se me ocurre, con tu presencia, con el valor histórico, que hay que hablarle a los dominicanos de la historia, porque un país que no conoce su historia no conoce nada hacia su futuro, si no conoce su pasado. Pero mira, a mí se me ocurre, en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, un hijo de allá, de la zona de Capotillo, Fulgencio Espinal, se fajó para que esa administración construyera el monumento a Capotillo, allá donde nace precisamente el río Masacre, que está siendo saqueado por los haitianos en este momento. Y a mí se me ocurre que ya que cambiaron la sede de la juramentación presidencial para el periodo 2024-2028, el lugar excelente como homenaje a los héroes de la restauración, que es el día en que se juramenta el nuevo gobierno. Esa toma de posesión debió haberse hecho allá en Capotillo, y después trasladar a los presidentes invitados para que conozcan precisamente el monumento a los héroes de la restauración, que inicialmente fue un monumento trujillista, luego fue que lo cambiaron como homenaje a los restauradores. ¿Qué te parece ese lugar tan hermoso, en vez de coger el Teatro Nacional, homenaje ahí a la restauración y a sus héroes, juramentando el nuevo gobierno? ¿Qué te parece, mi querido Anthony? Bueno, eso tiene que ver, y yo respaldo su propuesta, estimado Jiménez, porque los dominicanos debemos de poner de manifiesto nuestra historia, nuestra identidad, lo que nos ha formado. Y si el gobierno no tiene una política clara, por ejemplo, por lo menos la Comisión de Efemérides Patria lo que tiene es celebración, discurso y cosas como esa, y no retomar esencialmente estos espacios y mantener la memoria histórica para revivir y tener presente el arrojo de esos grandes hombres que fueron los que iniciaron y consumaron este proceso tanto de independencia como de restauración. Y ese sería un lugar fenomenal justamente para mantener la memoria histórica viva y entender la importancia que tiene ese lugar como el inicio de la gesta restauradora. Sería un reconocimiento a esos hombres y mujeres que lucharon el 16 de agosto y que desde 16 de agosto de 1863 hasta 1865 y la salida de los españoles mantuvieron viva la llama de la dominicanidad. Por lo tanto, eso sería algo fenomenal. Ahora bien, en cuestión política, realmente no le interese a ningún gobernante. Incluso ya usted manifiesta, y eso es algo lamentable, que cuando se vino a hacer un monumento a los héroes de la restauración, en el lugar de la restauración fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. O sea, más de 100 años se duró para reconocer ese lugar y hacer un monumento en ese lugar. Se tiene el monumento a los héroes de la restauración como parte de ellos, pero ya como usted dijo y como sabemos, el monumento de Santiago fue erigido
en memoria a Rafael Leonidas Trujillo y a la caída del dictador, a la muerte, al justiciamiento. En vez de derribar el monumento, se asume como parte de los héroes de la restauración, pero esencialmente no fue pensado para ello. Por lo tanto, repito, y valoro la idea suya, en algún momento retomar la toma de posesión, ya que se cambió, que hicieron todo lo que tenían que hacer para cambiarla, interponiéndose a los protocolos y, bueno, haciéndolo de manera que ellos entienden. Tomar esos lugares históricos para mantener viva la llama de la identidad y la dominicanidad. Pero, repito, en cuestión de vistosidad, en cuestión de proyectarse, en cuestión de hacer figureo, esto realmente no deja mucho que mostrar. Más que la parte de la historia como tal, que es lo que deberíamos nosotros de proponer y de mantener viva la memoria histórica de la República Dominicana. Mira, a mí me preocupa sobremanera y diariamente sigo el tema histórico dominicano, que aquí hay como una trama permanente para intentar borrar los acontecimientos históricos. Mira, en una ocasión hicieron una presentación de un evento musical de importancia con una sinfónica en el Masacre. Aquel masacre que se pasa a pie, según el libro de Freddy Prestor Castillo, que forma parte de la historia, pues llevaron una sinfónica al masacre. Pero ahora ocurre que hay una indiferencia con el saqueo del masacre, con el agua, con la arena. Y eso nace precisamente en la zona de Capotillo, por allá por Loma de Cabrera. Es decir, que estamos perdiendo la noción histórica de lo que ha ocurrido en este país. Ya no mencionamos al general Fernando Valerio de la batalla del 30 de marzo. No mencionamos los hermanos Puellos y su participación en las batallas del sur. Tampoco mencionamos a Pedro Florentino, a los hermanos Torres, Norberto y el otro hermano allá en Guayubín, en pleno proceso restaurador. No mencionamos el papel de Milla, que desde la gobernación de Santiago se trasladó a la línea noroeste a sumarse a la lucha restauradora, Anthony. No, y no obstante eso, el papel de Duvergé en los procesos de la lucha independentista, el gran centinela de la frontera. A lo de Mella sumarle, estimado Jiménez, que Mella, de camino a formar un bastión en San José de la Mata, parece que tuvo hambre y comió de algunas árboles y eso le causó una disentería en 1864 y murió de eso. O sea, Mella estuvo involucrado en todo el proceso, perdió la vida en la lucha y en la formación de los campesinos en el proceso de guerra de guerrilla. Incluso se hizo un manual de guerra de guerrilla donde Mella deja de manifiesto todos estos elementos que fueron fundamentales para derrotar a los españoles. La parte del saqueo, del cuidado del medio ambiente, es parte de las malas políticas y de gestión que tiene este gobierno y que ha tenido otros gobiernos en cuanto al cuidado del medio ambiente, y especialmente la zona fronteriza, las cuales hemos descuidado. O sea, da pena el censo que se hizo, los datos que presentaron pueden decir muchas cosas, pero la realidad va más allá. Nosotros ir a los límites fronterizos y la población que queda allí es realmente una situación bastante abrumadora, en el sentido de que los dominicanos han tenido que emigrar a las ciudades y todos estos espacios lo hemos dejado a que otros, en este caso los nacionales haitianos, asuman y tengan partes fundamentales en todo lo que tiene que ver con la zona fronteriza, especialmente en la parte de Dajabón y en la parte sur del país. Eso debería llamar la atención a los gobernantes dominicanos, a los que hacen políticas para mejorar las situaciones de vida de los pobladores que viven en la zona fronteriza. ¿Para qué? Para poder mantener justamente este sentido de dominicanidad, este sentido de que
estos espacios son importantes no solamente para los dominicanos, sino para mantener la historia como tal. El saqueo al Río Masacre, la lucha por el canal, la contienda y la falta de política clara y de ejecución de la misma es que ha hecho que esta situación se mantenga como está. Yo creo que este 16 de agosto, más que recordar la restauración, es encender la llama de libertad del pueblo dominicano, es tenerlo presente y entender que lo que va a pasar con la República Dominicana no compete a la generación presente. El futuro de nuestro país está en manos de nosotros para mantener los espacios, mantener la dominicanidad, mantener ese sentido de identidad y poder entender que la situación dominicana realmente es un problema que, bueno, la situación haitiana realmente es un problema de nosotros los dominicanos porque estamos perdiendo espacio, estamos perdiendo terreno y hemos dejado que las potencias internacionales y las ONG impongan su política, cosa que lamentamos. Incluso tenemos ONG en nuestro país que están al servicio de los intereses internacionales, desconociendo todo el proceso dominicano y maltratando a los dominicanos y favoreciendo a estas intenciones internacionales. Yo creo que este 16 de agosto deja mucho que pensar, y si queremos una República Dominicana por más de 100 años, debemos de pensar qué va a pasar con ese tema y debemos de pensar cuál va a ser el rol que vamos a asumir los ciudadanos y las ciudadanas, siempre y cuando, repito, manteniendo la paz, manteniendo los derechos de cada individuo, pero salvaguardando el sentido de pertenencia, salvaguardando la dominicanidad y entendiendo que este es un territorio que, aunque es compartido, pues nosotros tenemos el arrojo de mantener la libertad que hemos conquistado a lucha de sangre y fuego. Mira, ya cerrando el programa, en otra ocasión vamos a seguir. Estamos iniciando hoy contigo el desarrollo del tema de la restauración de la República, la identidad nacional. Pero yo quiero recordar, finalizando el programa de hoy, al general José Ramón Luciano, restaurador esperanceño que formó parte de la Junta de Gobierno de 1868. 3 años después de finalizar la guerra restauradora en el 1865, al general José María Cabral. Quiero también que recordemos y estudiemos la traición a Sánchez allá en San Juan de la Maguana y su fusilamiento. Y recordemos a todos los héroes de la restauración. 1 minuto para que despida, mi querido Anthony. Bien, para concluir, puntualmente, cito, para concluir esta serie de agresiones contra el pueblo dominicano, es importante destacar lo siguiente: el movimiento restaurador que comenzó en Capotillo el 16 de agosto de 1863 y que culminó con la retirada de las tropas españolas el 20. Bueno, parece que hubo alguna interrupción. No sé si todavía se mantiene en el aire, Anthony, pero de todas maneras ahí estuvo parcialmente su mensaje de despedida. Nosotros nos despedimos hasta mañana en Hablando la Verdad y hemos recibido una noticia de último minuto de que este martes a las 10:03 de la noche hubo un asalto con 2 delincuentes y una mujer en un motor que atracaron a una ciudadana en el sector de la Castellana. Un reto para la policía dar con esos asaltantes que intranquilizan el país. Mañana será otro día Hablando la Verdad.